Buenas tardes, padres de familia. Bienvenidos a Escuela para Padres del Colegio del Valle de Macuspana, con el tema Padres resilientes, hijos que superan los altibajos de la vida. Un tema muy acorde a la situación que estamos viviendo, situación que nos llena de emocionalidades, de sentimientos, nos llenan de miedo, de ansiedad, de estrés, y todo esto afecta a nuestra salud mental y nuestra salud física. Recordemos que no solo nosotros estamos viviendo esta situación, sino toda la humanidad la está experimentando, está pasando por lo mismo. Estamos viviendo una especie de tormenta, pero mientras pasa esta tormenta, porque en algún momento pasará. Entonces, aprovechen estos momentos para disfrutar de sus hijos, de sus familiares, de aprender cosas nuevas, de estar en comunicación con nuestro Creador. Existen personas que están sentados enfrente de la televisión, hablando metafóricamente, esperando a que esta situación pase, a que esta tormenta pase. Y están esperando que vuelva la vida que antes tenían. Pero desgraciadamente eso no va a suceder. No va a suceder porque muchas cosas van a cambiar a raíz de esta pandemia, de esta situación. Y tenemos que aceptarlo. Pero también hay otras personas que están aprovechando esta situación, esta crisis, para crecer, para prepararse, para reconstruir lo que vaya a dejar esta tormenta. Estas personas están adquiriendo herramientas para afrontar todas las adversidades que se presenten después de que pase esta pandemia. Es importante que recordemos que la humanidad se ha enfrentado a grandes cambios y eso ha sucedido a lo largo de la existencia humana. Cambios que han sido necesarios para poder crear nuevas posibilidades, nuevos entornos, para generar aprendizajes, desarrollo y por lo tanto construir. Quien se adapta a un entorno hostil, a nuevas circunstancias, es aquel que logra a través de su crecimiento, a través de su formación, logra adaptarse a todas las situaciones. Y para poder lograr esto, existen varios factores que van a depender de la personalidad de cada persona, de cada individuo. Va a depender de las experiencias infantiles de esta persona, de todo lo que vivió, de aquello que enfrentó. Va a depender de la transmisión de seguridad de parte de los padres. Es decir, para que un niño, hablemos de un bebé, de un niño pequeño, de un adolescente, se sienta seguro, necesitan padres que lo contengan, que les dé seguridad, que les den calma, que le ayuden a afrontar todo lo que le resulte problemático o difícil en la vida. Hablando de resiliencia, la resiliencia es algo que se desarrolla, que se aprende. No nacemos siendo resilientes, no lo heredamos, tampoco vienen nuestros genes, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros como padres desarrollamos la resiliencia, nuestros hijos aprenderán a ser resilientes. Les cuento una metáfora de Ana Forés que dice: una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difícil que le resultaban las cosas. Ya no sabía cómo hacer para seguir adelante. Ella creía que mejor se daría por vencida de estar intentándolo una y otra vez. Su padre, que era un chef, la llevó a la cocina. Llenó 3 ollas con agua y las colocó a la estufa, a fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaban hirviendo. En una colocó una zanahoria, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Los dejó que siguieran hirviendo sin decir nada. El padre apagó el fuego, sacó la zanahoria, sacó los huevos y los colocó en platos. Finalmente coló el café y lo puso en una taza. Mirando a su hija, le dijo: ¿qué ves? La chica respondió:
veo zanahorias, huevos y café. Le dijo el papá que se acercara y que tocara las zanahorias. La chica lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que rompiera un huevo y al quitarle el cascarón, notó que el huevo estaba duro por dentro. Y por último le dijo que probara el café. La hija le preguntó qué significa esto, padre. Y el padre le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad que había sido el agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua dura y fuerte, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo que había llegado frágil, pero después de estar en el agua hirviendo se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos, ya que después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. Entonces el papá le preguntó, ¿cuál eres tú, hijo? ¿Cuál eres tú cuando la adversidad llega a tu puerta? ¿Cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, que posee un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto duro y rígido. O eres un grano de café. El café cambia el agua hirviendo, que es el elemento que le causó el dolor. Pero cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Entonces, si eres como el grano de café, cuando las cosas se pongan peor, tú vas a reaccionar mejor y harás que las cosas a tu alrededor mejoren. Entonces, papás, reflexionemos y analicemos qué somos. Si somos zanahoria, si somos huevo o granos de café. ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia? Deteniéndonos. Cuando nos detenemos, cuando tenemos una situación muy dolorosa, nos damos la oportunidad de identificar qué estamos pasando. Nos confrontamos al dolor con la situación desagradable. Y es dándonos cuenta de esta situación que va a hacer justamente que nos movamos del lugar. Que busquemos otras vías, que nos apartemos de ese sufrimiento. Pero para poder movernos de ese lugar, necesitamos tener una posición activa. Es decir, que nos responsabilicemos de la situación. Y todo esto implica un trabajo interno personal. La resiliencia está en marcha toda la vida. Siempre en la vida vamos a tener resiliencia. Entonces, al desarrollar la resiliencia, nos beneficia tanto a nosotros como a los demás. Porque debemos tener claro que a medida que nosotros seamos resilientes, enseñamos a nuestros hijos a que también lo sean. Para que ayudemos a los hijos a desarrollar esa resiliencia, hay que proveerlos de seguridad, de amor, de cariño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través que les transmitamos seguridad, que sean padres que contengan, una madre que calme, que le enseñe a ese niño a enfrentar situaciones difíciles que se les presentarán en la vida. ¿Sí? Que les dé opciones, no alguien que le evite los problemas. Un papá, una mamá que ayude a su hijo, que lo haga por sí solo. Otra de las cosas es que haya hábitos, límites en la casa. Otra muy importante igual es que les enseñen a reconocer y a expresar sus emociones. No hay que enseñarles que hay que negarlas, porque negarlas obstaculizan el desarrollo de la resiliencia. Es muy importante saber reconocer nuestras emociones, aceptarlas y gestionarlas correctamente, porque ellas tienen una importancia
y una función en nuestras vidas. Nos sirven para algo están ahí. Es por eso que al hablar de emociones no podemos clasificarlas en positivas y negativas. Porque todas tienen una función y una importancia en cada momento de nuestras vidas. Si yo como papá soy resiliente, mi hijo va a aprender a enfrentar y a solucionar las dificultades de la vida diaria. Así como lo que estamos viviendo en este momento con esta crisis, con este virus, ¿verdad? Esta situación, si yo la veo como un reto y en lugar de estar angustiado, estresado, busco la manera de cómo sobrellevarla, ¿sí? Voy a buscar herramientas para afrontar mejor esta situación, entonces mi hijo se va a sentir seguro y va a repetir lo mismo que yo. Entonces, si yo quiero que mi hijo no se estrese o viva angustiado, pues primero, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar en mí. Primero tengo que estar bien yo y así poder ayudar. En la vida habrán situaciones desagradables siempre, donde no debemos alejar a los hijos ni sobreprotegerlos. No le digas, no lo hagas porque te vas a lastimar. No le digas, no vuelvas a montar esa bicicleta porque mira cómo te lastimaste. Porque cuando sobreprotegemos, cuando evitamos que nuestro hijo se enfrente a algo muy doloroso o desagradable, le estamos quitando esa capacidad, esa habilidad de sobreponerse a un dolor, de poder sobrellevar una situación desagradable y por lo tanto evitamos que pueda enfrentar futuras situaciones iguales o de mayor dificultad. Otra situación que tenemos como padres es la manera de cómo reaccionamos ante los errores y las derrotas de nuestros hijos. Y eso es muy importante. Darnos cuenta de cómo reaccionamos ante tal situación es importante. Si los padres son resilientes, van a calmar a su hijo, le van a decir que no es malo equivocarse, que las cosas no siempre van a suceder como nosotros queremos, ni las cosas siempre nos van a salir a la primera. Que hay situaciones que tenemos que intentarlo muchas veces para poder lograrlo. O quizás tengamos que realizarlo de diferente manera. Y se dan cuenta que ahí es donde enseñamos a los hijos a ser resilientes, a buscar soluciones de los problemas. Déjenme decirles que las adversidades siempre van a aparecer a lo largo de nuestras vidas, cosa que no podemos evitar, pero sí podemos afrontarlas mejor si somos resilientes. ¿Y qué es resiliencia? Pues resiliencia se trata ni más ni menos que de la capacidad para afrontar los problemas y adaptarnos lo mejor posible a esos baches, a esas curvas en forma de pérdidas, fracasos, desengaños, traumas e incluso situaciones de estrés. Hemos de tener claro que ser resiliente no significa en absoluto no sentir ese malestar, no sentir ese dolor emocional o una dificultad ante las adversidades. La resiliencia es la capacidad de asumir el dolor, aceptarlo y aprender de él. Al mismo tiempo, gestionamos tanto nuestras emociones como las respuestas para sobrellevar las adversidades del mejor modo posible. Entonces, la resiliencia es una capacidad que nos orienta al futuro, a la esperanza y a la fuerza. Pero ante todo, nos orienta hacia la acción. La resiliencia puede ser aprendida y no es algo que se presente solo en algunas personas y en otras. Todos tenemos capacidades para poder desarrollar esta competencia. Te menciono algunas formas de aumentar el nivel de resiliencia. 1. Autoconocimiento. Tienes que conocerte a ti mismo al máximo. Tienes que reconocer tus fortalezas, tus debilidades, tus virtudes, tus defectos. Tienes que detectar cuáles son las emociones que estás sintiendo en este momento y no querer cambiarlo, simplemente escucharlo.
Cuando te conozcas al 100%, también sabrás cómo actuar en determinadas situaciones y cómo llevar mejor los momentos más complicados. Segundo, motivación. ¿Sí? Cuando tengas delante situaciones adversas y dolorosas, es fácil que sientas malestar. Es fácil y humano. ¿Sí? Pero has de ser fuerte y capaz de recordarte a ti mismo las cosas de la vida que te ilusionan. Cosas de la vida que te ilusionan como tus hijos, tu familia, tus amigos, tu trabajo, cualquier cosa que te ilusione. ¿Sí? También es muy importante tener en mente metas, proponerte metas. Intenta con todas tus fuerzas ver el problema como una oportunidad de aprender y evolucionar. Tercero, mantén el equilibrio emocional. Reconoce tus emociones. En momentos sobre todo dolorosos, es lógico no poder controlar tus emociones, porque es humano. Pero es humano sentir las emociones. Pero pasada la pena o el dolor, es momento de levantarse y caminar de nuevo. Así que te tocará ser consciente de tus emociones, aceptarlas y racionalizarlas. Es la mejor manera de superar las situaciones adversas. Llegar a ese profundo aprendizaje que es ser resiliente. Y por último, sé positivo y confía en ti mismo. Nadie es perfecto. Cada uno de nosotros posee puntos fuertes y áreas de mejora. Es importante aceptarnos y querernos tal como somos. Confiar en nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Intentar mejor nuestras capacidades en la medida de lo posible. Cuando somos optimistas, a pesar de los problemas, seremos capaces de esperar que ocurran cosas buenas en la vida. Lo bueno es que, aunque nos parezca complicado, todas estas habilidades pueden desarrollarse y aprenderse. Y por lo tanto, no es algo que solo sea accesible a unos cuantos. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos aprender a ser resilientes. Las características de una persona que es resiliente. ¿Sí? Las personas que practican la resiliencia cumplen con hábitos y poseen características comunes que puedes tener tú en cuenta desde este momento para desarrollar esta competencia. Las personas resilientes tienen un conocimiento profundo de sí mismos. Son plenamente conscientes de sus fortalezas y sus debilidades, de sus virtudes y sus defectos, y sobre todo de sus emociones. Esto le ayuda a delimitar planes y objetivos realistas, y gracias a esto son capaces de llegar a estas metas y alcanzarlas. Las personas resilientes son creativas, ¿sí? Y gracias a esa creatividad desarrollan creatividad para enfrentar a situaciones complicadas de una u otra manera. Son capaces también de ver soluciones donde otras personas no ven nada. ¿Sí? Ser resiliente también va de confiar en ti mismo. Si te conoces bien y sabes cuáles son tus limitaciones, confiarás más en ti mismo al enfrentarte a cualquier momento de complicación, de tensión. ¿Por qué? Pues porque sabrás que eres capaz de hacer eso y te dará mucha más seguridad frente a todo lo que la vida te ponga por delante. El resiliente ve una oportunidad en la que los demás solo ven problemas. Para ser resiliente tienes que ser capaz de ver una oportunidad de aprendizaje en todas las situaciones y adversidades a las que te enfrentas. Por ejemplo, ahora en la situación en que estamos viviendo, en la pandemia, ¿sí? Pregúntate qué puedes aprender de todo esto que estás viviendo, ¿sí? Piensa que en algún momento todo esto va a pasar y que ahora tienes una oportunidad de cambiar, de aprender y de evolucionar. Normalmente, este tipo de personas que son resilientes son conscientes del presente
y tienen una habilidad extraordinaria de aceptar lo que les depara la vida. Los resilientes son realistas, no son fatalistas. Y ser realista es porque tienen en mente tanto las cosas buenas como las malas que pueden pasar ante una situación concreta. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro que ser resiliente depende de nosotros. ¿Sí? Dice que por eso las personas resilientes son objetivas y son realistas, pero que también son optimistas. Para terminar, los resilientes se rodean de personas positivas para retroalimentarse de esa positividad. Fluyen y no controlan sus emociones ni las situaciones a las que se enfrentan. Se adaptan a los cambios fácilmente y se enfrentan a las adversidades con mucho humor y si lo necesitan buscan ayuda en los demás. Sé que no es fácil. Aprender a ser resiliente es un largo proceso que requiere tiempo y mucho autoconocimiento. Pero cuando desarrollamos esta competencia, cuando nosotros desarrollemos esta competencia, nos vamos a sentir capaces de afrontar toda situación difícil que se nos presente. Y entonces vamos a enseñar a nuestros hijos a superar los altibajos de la vida. Y termino con una frase de Sigmund Freud. De nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Gracias.